Hola, el día de hoy vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que son los ciclos. Anteriormente ya hemos hecho ejercicios en los que pedíamos datos, almacenábamos datos, mostrábamos datos, ¿no? Entonces, pues alguna vez en la vida nosotros necesitamos repetir algo muchas veces. En este caso, pues, por ejemplo, nos pide registrar muchos nombres, a lo mejor muchos números, y como lo habíamos hecho anteriormente, pues tendríamos que pedir uno por uno, por uno, por uno, y estar declarando tal vez una variable para cada, por ejemplo, nombre, para cada número, etcétera, etcétera. Y pues tendríamos que utilizar mucho tiempo. Pero en este caso llegan los ciclos. Los ciclos nos pueden ayudar cuando tenemos que realizar muchos registros de datos. En este caso, que sean del mismo tipo. Por ejemplo, como mencioné anteriormente, tal vez muchos nombres, muchos números, tal vez las edades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues a lo mejor si lo queremos hacer como anteriormente, pues se puede ser un poco fastidioso. Entonces, para esto tenemos algo llamado ciclos o también se le conoce como bucles. Entonces, ahorita vamos a ver lo que es el ciclo for y bueno, después vamos a entrar igualmente a lo que son el ciclo while y el ciclo do while. Entonces, ¿qué es el ciclo for? Básicamente es una estructura de control, que es como se les conoce comúnmente también a los ciclos o los bucles, repetitiva, ¿no? Que es algo que se va a repetir continuamente. Y esto que es un ciclo sencillo, obviamente si se le entiende. ¿Por qué? Porque el ciclo for, a diferencia, ya cuando veamos los otros ciclos se va a ver más cuáles son las diferencias entre estos, pero este ciclo se conoce exactamente cuántas veces se va a repetir. Por ejemplo, si yo quiero registrar 5 nombres, pues yo y sé que quiero registrar esos 5, pues fácilmente lo puedo hacer con un ciclo for. ¿Por qué? Porque yo sé cuántas veces voy a repetir, cuántos registros voy a hacer. Si quiero registrar 10 números, pues yo sé que quiero registrar esos 10, puedo utilizar un ciclo for. Tal vez se pueden utilizar los otros ciclos. Eso ya queda un poco más a decisión de cada uno, o dependiendo de las circunstancias, pero pues una opción sería ciclo for. Entonces, nosotros vamos a definir una variable de control, un contador, y este se va a incrementar o decrementar de uno en uno o dependiendo cómo lo pongamos, ¿no? Igualmente ahorita vamos a ver qué es un control, bueno, una variable de control, que es un contador. Entonces, todo lo que esté dentro del cuerpo del ciclo va a ser lo que se va a repetir. ¿Hasta cuándo? Hasta que el valor de control, hasta que la variable de control llegue a su final, ¿no? Y aquí se determina que el ciclo ya, que la variable ya no está dentro del ciclo y se cierra, ¿no? Y ya sigue haciendo lo demás que falte del programa. Entonces, ¿cómo declaramos un for? Entonces tenemos aquí la declaración for, ¿no? Que es eso, tiene que ir sí o sí. Y tenemos una inicialización. Primero tenemos que declarar el tipo de dato, que es entero, y una variable de control. Entonces aquí utilizamos la i, puede ser cualquier letra, ¿no? Que aquí comúnmente casi siempre utiliza la i, la j, la k. Entonces, si se fijan, tengo int i igual a 0. El 0 no siempre tiene que ser 0, ¿no? Pero lo comúnmente es que casi siempre sea así. Entonces, quiere decir que este va a ser mi vuelta, bueno, de donde va a empezar mi ciclo, ¿no? Estos puntos y comas también siempre tienen que ir. Y menor que n podríamos decir que es un número que en este momento no conocemos, ¿no? Pero que cuando ya estén aplicados estos programas sí se llega a conocer. Por ejemplo, puede ser un 3, un 5, tal vez una variable, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, que podría ser 0 a 3, ¿qué quiere decir? Que va a realizar 3 vueltas, ¿no? Hay que recordar que en programación empezamos de 0, no empezamos de 1. Y después está el incremento. El incremento, pues este más significa que va a ir de uno en uno, más 2, más de 2 en 2, más 3, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí estamos indicando que la variable de control va a ir incrementando esto cada vez que realice una vuelta, ¿ok? Entonces, por ejemplo, realizamos un programa sin ciclo. Si se fijan aquí, para capturar 3 calificaciones tengo que declarar 3 variables diferentes, la calificación 1, la calificación 2 y para la calificación 3, ¿no? Y la variable de promedio. Y si se fijan aquí tendría que pedir ingresa a primera calificación, ingresa a segunda calificación, ingresa a tercera calificación y cada uno guardado en su respectiva variable, ¿no? Ya al final lo del promedio, pues ya la sabemos que la sumamos, le dividimos sobre 3 y pues todo normal. Y al final pues mostramos el resultado del promedio. Esto sería sin ciclo, si se fijan, pues está bien el programa, pero pues todo esto no lo podemos ahorrar con un ciclo.
Entonces, ¿qué pasaría aquí? Pues, por ejemplo, aquí declaro una variable que se llama cal, que sería de calificación. En este caso lo declaramos de tipo doble, aquí flotante. Eso ya pues no es tan relevante en estos momentos, simplemente es otro tipo de dato. Y si se fijan, aquí declaré una variable que se llama suma, que está inicializada en cero. Esto que nos va a ayudar a que se haga un contador, ¿ok? Y también se le conoce, bueno, el contador se le conoce más a esta parte y esto de aquí se le llama un acumulador, que también se maneja mucho en ciclos, ¿ok? Entonces, si se fijan, aquí ya empiezo el ciclo for, pongo for, mi inicialización, que es i igual a cero, mi condición, que es i menor que 3. Esto quiere decir que me va a capturar tres calificaciones, es lo mismo que estamos haciendo aquí. Hay que recordar que empiezan los ciclos en cero. Bueno, aquí le estamos diciendo que empieza en cero. Si empezara en uno y quisiéramos capturar 3, pues tenemos que poner menor o igual que 3. ¿Para qué? Para que el ciclo se termine en 3, ¿no? Y así, pues eso ya depende de pues, cómo se pide el programa. Y en mi incremento que va a ser de uno en uno. Entonces, si se fijan aquí adentro, nada más tengo que poner una vez lo de ingresa a la calificación. No exactamente le tengo que indicar ingresa primero, segundo, tercera. ¿Ok? Si se fijan con una sola variable, que es la que yo declaré aquí arriba, con esa captura las tres calificaciones. Y este de suma lo que va a hacer es que me va a ir acumulando. Es como si hiciera prácticamente esto de acá, ¿no? Es como si fuera sumando la calificación uno más la calificación 2 más la calificación 3 cada vez que hace un ciclo, ¿no? De suma más igual a cal. Que esto lo vamos a ver un poco más adelante. Esto de cómo funciona, el más igual. Una vez que el ciclo se cierra, que ya no se cumple la condición y se termina, pues procede a realizar lo que falte. Entonces aquí sacamos el promedio, declaramos la variable promedio igual a suma sobre 3, que la suma fue el acumulador que yo utilicé aquí. Y ahí se dan cuenta que pues se realiza la suma de todos los valores que se hayan ingresado en el ciclo, ¿no? Y al final simplemente pues mostramos el promedio o el resultado. Entonces, si se fijan, se ve mucho más estructurado y pues se ve mejor a la vista. Si hacemos esto, a que hacemos esto, a pesar de que está correcto, pues sí, a lo mejor puede llegar a ser un poco no muy grato a la vista, ¿no? Y ya con esta forma, pues ya se ve un poquito mejor. Entonces, como vimos anteriormente, tenemos los operadores. Bueno, en este caso son los contadores. Tenemos de incremento y decremento, así como nosotros podemos ir de uno en uno hacia adelante, también podemos ir hacia atrás. Eh, Tal vez no es muy común utilizarlo, el de decremento, pero puede llegar veces en las que sí. Por ejemplo, en recursividad se llega a utilizar, pero lo más común es que casi siempre van a utilizar de incrementos. Esto ya depende, el decremento pues se utiliza un poco más pues para hacer ejercicios de pues lógica y etcétera, ¿no? Para ver cómo los manejan. Y aquí es lo que los comentaba. Tenemos los operadores, que es más igual, menos igual, por igual y división igual, ¿no? Y aquí vemos unos ejemplos, ¿no? El de suma, el de resta, el de multiplicación y división. Esto la primera vez que lo ves a lo mejor puede llegarte a confundirte un poco. Pero pues aquí tenemos equivalentes, prácticamente como si pusiéramos número igual a número más 3. ¿Ok? Si ustedes ponen esto o ponen esto, les va a dar el mismo resultado, la misma operación. No hay diferencia, es simplemente una forma simplificada en la que si se fijan, aquí simplemente lo que hacemos es que la variable, o sea, ponemos número igual a número, es como si una variable la borráramos, que es esta misma, y el más y el igual lo juntáramos, pero pues el más va primero. Y aquí va pues lo que va a ir haciendo, ¿no? Aquí puede ser, en vez de 3 puede ser una variable, que puede ser, por ejemplo, i, etcétera, etcétera, como acá, ¿no? Que poníamos cal, que es la variable con la que estábamos capturando las calificaciones. Y tenemos que inicializarlas. ¿Por qué? Porque tiene que tener un valor, pues, en este caso inicial, ¿no? Que es cero. ¿Ok? Entonces, si fijan, pues aquí nada más sería pues que analizaran cómo funciona y simplemente pues aprendérselas, ¿no? Ya a la larga, conforme se practica, pues ya se aprende mucho mejor. Pero podríamos decir que esto es lo mismo que esto. Y habíamos hablado un poco sobre los acumuladores. Estas nos ayudan
después lo que es pues así, a sumar prácticamente los resultados que se van almacenando en una variable, ¿no? O sea, como dice la misma palabra, van a acumular. ¿Ok? Entonces ponemos el nombre del acumulador. En el caso del programa que les había presentado anteriormente, pues era el de suma, ¿no? Si se fijan, aquí está doble suma, que es el que me va a ayudar a acumular. Y es igual a acumulador más una variable o a lo mejor un número que ya sabemos, por ejemplo aquí más 3, ¿no? Que regularmente en ciclos se utiliza la variable en la que vamos a ir almacenando los datos, ¿no? Por ejemplo, fue el de calificación. Y ya vimos, pues, de qué forma se puede abreviar, ¿no? Que es aquí, como tener más, menos, por diagonal. ¿Ok? Entonces, pues esto es lo básico que se tiene que aprender de ciclos. Esto, lo de acumulador y algunos otros datos. Por ejemplo, la estructura, pues sí, cambia un poco, pues, en los otros ciclos. Pero prácticamente es como que la misma que se tiene que utilizar, que es un contador, un incremento, una condición, una inicialización, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que va a cambiar es pues cuando es más conveniente utilizar algún tipo de ciclo, pero esto es lo básico que se tiene que aprender para que pues sepan más o menos cómo funciona, ¿no? Entonces ya en una próxima clase pues vamos a ver cómo funcionan o bueno, ya realizando programas para ya entrar en práctica, ¿no? Y pues esto sería todo por esta clase y nos vemos en una siguiente.